Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la segunda parte del segundo libro de los Macabeos. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Persecución de Antíoco. Heliodoro a Jerusalén. Mientras la ciudad santa gozaba de una paz completa y se observaban todas las leyes por la piedad del sumo sacerdote Onías y su odio a toda maldad, hasta los reyes honraban el lugar santo y lo enriquecían con ricos dones, tanto que Seleuco, rey de Asia, proveía de sus propias rentas a los gastos de todos los sacrificios. Cierto Simón de la tribu de Benjamín, inspector del templo, se enemistó con el sumo sacerdote por cuestiones de la administración de la ciudad y no pudiendo sobreponerse a Onías, se fue a Apolonio de Tarso, entonces gobernador de Celesiria y Fenicia, a quien descubrió que en el gazofilacio del templo se guardaban riquezas increíbles, que la cantidad del dinero era innumerable y que no se empleaba en el servicio del templo y que el rey podría apoderarse de ello. Apolonio se entrevistó con el rey y le informó de las citadas riquezas. Este escogió a Heliodoro, que estaba al frente de sus negocios, y le dio orden de apoderarse de aquellos tesoros. Heliodoro se puso pronto en camino, simulando visitar la Celesiria y la Fenicia, pero con el propósito de ejecutar los designios del rey. Llegado a Jerusalén y recibido amigablemente por el sumo sacerdote y por la ciudad, informó de la denuncia habida, preguntando si las cosas eran así en realidad. Respondió el sumo sacerdote manifestando que se trataba de unos depósitos pertenecientes a huérfanos y viudas, y de Hircano, hijo de Tobías, persona de noble posición, contra lo que había calumniado el impío Simón, y que todo el tesoro era de 400 talentos de plata y 200 de oro, que era del todo injusto defraudar a aquellos que se habían confiado a la santidad del lugar y a la inviolabilidad del templo honrado en todo el mundo. Pero Heliodoro, siguiendo las órdenes reales, sostenía que todos aquellos tesoros debían ir a manos del rey. Señalando el día, se dispuso a entrar para inspeccionar aquellas riquezas, lo cual causó no pequeño alboroto en la ciudad. Los sacerdotes, arrojándose delante del altar con vestiduras sacerdotales, invocaban al cielo que había ordenado la ley de los depósitos, pidiendo que se guardasen intactos para quienes lo habían depositado. No se podía mirar el rostro del sumo sacerdote sin quedar traspasado, pues su aspecto y su palidez demostraban la angustia de su interior.
le estremecía un temor y un temblor de cuerpo que dejaban adivinar a quienes le observaban el dolor de su corazón. Muchos salían en tropel de sus casas y formaban públicas rogativas para salvar el lugar santo que estaba en peligro de ser ultrajado. Las mujeres con cilicios a los pechos invadían las calles, las doncellas encerradas. Unas corrían a las puertas, otras subían a las murallas, otras miraban por las ventanas. Todas levantando las manos al cielo, oraban. Movía a compasión ver la muchedumbre confusa, postrada en tierra, y la ansiedad del sumo sacerdote, colmado de angustia. Castigo de Heliodoro. Todos imploraban al Dios omnipotente que los depósitos fuesen guardados con seguridad para aquellos que lo habían depositado. Heliodoro, en tanto, comenzaba a ejecutar sus intentos. Estaba ya con su escolta junto al Gazofilacio, cuando el Señor de los Espíritus y Rey de todo poder hizo manifestación extraordinaria, de forma que cuantos habían osado entrar en el templo, fulminados a la vista del poder de Dios, quedaron impotentes y atemorizados. Se les apareció un caballo adornado de riquísima montura, y sobre él un terrible jinete, y el caballo golpeaba con sus patas delanteras a Heliodoro, y el que lo montaba iba armado con armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes robustos, de aspecto majestuoso, magníficamente vestidos, que, colocándose a ambos lados de Heliodoro, le azotaban sin cesar, causándole muchos golpes y heridas. Cayó Heliodoro a tierra y quedó envuelto en profunda oscuridad. Después lo tomaron y lo llevaron en una litera. Así era llevado, incapaz de darse a sí mismo auxilio alguno, aquel que poco antes había entrado arrogante en el predicto Gazofilacio, con gran séquito y numerosa escolta, reconociendo claramente el poder de Dios. Por la intervención divina había quedado sin palabra y sin esperanza alguna de salud. Los judíos bendecían al Señor, que había glorificado su santuario y había llenado de gozo y alegría aquel templo, poco antes inundado de temor y agitación por la extraordinaria manifestación de Dios. Llegaron rápidamente algunos de los de Heliodoro y suplicaban a Onías rogase al Altísimo para que hiciese gracia de la vida a aquel que se hallaba en su último aliento, temiendo el sumo sacerdote no fuera a sospechar el rey alguna rebeldía en el sacrificio de Heliodoro. Ofreció un sacrificio por la salud de éste, al tiempo que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio propiciatorio. Se presentaron de nuevo ante Heliodoro los mismos jóvenes, vestidos con las mismas vestiduras, y poniéndose ante él le dijeron: da muchas gracias a Onías, sumo sacerdote, pues por él el Señor te ha dejado con vida. Tú, pues, castigado por el cielo, publica a todos el gran poder de Dios. Dicho esto, desaparecieron. Conversión de Heliodoro. Heliodoro, después de inmolar víctimas al Señor y desear mucha prosperidad a aquel que le había concedido la vida, habiéndose despedido de Onías, se volvió con sus tropas a la corte del rey. Daba testimonio ante todos de las cosas maravillosas que había visto. Con sus mismos ojos, realizadas por Dios,
Preguntando el rey a Heliodoro por una persona a propósito para enviarla otra vez a Jerusalén, respondió: si tienes alguna persona contraria y enemiga de tu gobierno, envíala ya y la verás volver azotada, si es que consigue volver. Ciertamente hay en aquel lugar un poder divino. El mismo que habita el cielo vigila aquel lugar y lo guarda, hiriendo de muerte a los que penetren en él para profanarlo. Esto fue lo que sucedió con Heliodoro, y así fue la preservación del gazofilacio. Perversidad de Simón. El mencionado Simón, delatador de los tesoros y traidor a la patria, hablaba mal de Onías como si hubiese sido éste el instigador contra Heliodoro o causa de sus males. Al bienhechor de la ciudad, al defensor de su pueblo, al celador de la ley, se atrevía a llamar traidor del orden público, creciendo tanto la enemistad que se cometían asesinatos por algunos partidarios de Simón. Viendo pues Onías el peligro de la discordia y la insensatez de Apolonio, jefe de Calesiria, jefe de Celesiria y Fenicia, que apoyaba la maldad de Simón, se fue al rey no para acusar a los suyos, sino teniendo presente el peligro común de toda la nación, pues veía bien que sin la intención del rey, pues veía bien que sin la intervención del rey era imposible que los asuntos tuviesen paz y que Simón no se decidiría a poner fin a su insensatez. Jasón introduce el helenismo. Muerto Seleuco y sucediéndole en el reino Antíoco, por sobrenombre Epífanes, Jasón, hermano de Onías, ambicionaba el pontificado, prometiendo al rey en una audiencia 360 talentos de plata y 80 de algunas rentas. Además de esto, prometía hacer escritura de otros 150 si se le daba facultad para establecer un gimnasio y una efebia, y que los habitantes de Jerusalén tuviesen los mismos derechos que los antioquenos. Habiendo accedido el rey y habiéndose Jasón apoderado del mando, pronto comenzó a esforzarse en hacer pasar a los de su raza a las costumbres helénicas. Quitó los estatutos benévolos del rey hechos por Juan, padre del Eupolemo, el que hizo la embajada de amistad y alianza de los romanos con los judíos, y quebrantando las leyes antiguas, puso nuevos estatutos ilegales, pues se atrevió a poner un gimnasio debajo de la Acrópolis y a los más fuertes efebos a vestir el petaso. A tal punto llegó el helenismo y el incremento de costumbres extrañas a causa del impío y no sumo sacerdote Jasón, que los sacerdotes no se ocupaban del servicio del altar, sino que despreciando el templo y no preocupándose de los sacrificios, se apresuraban a tomar parte del injusto premio en la palestra con el lanzamiento del disco. Ni tenían en nada las glorias patrias, jugando en cambio óptimas las glorias helénicas, pero a causa de esto mismo les sobrevino
una gran calamidad, pues aquellos mismos cuyas costumbres querían emular e imitar en todo, vinieron a ser sus enemigos y tiranos. No es cosa baladí ser impío y despreciar las leyes divinas. Esto nos lo manifestará el tiempo venidero. Celebrándose en Tiro los juegos quincenales y estando presente el rey, el criminal Jasón envió a la fiesta desde Jerusalén espectadores ciudadanos antióquenos para que llevasen 300 dracmas de plata para el sacrificio de Hércules. Estos, empero, suplicaron que no se empleasen en el sacrificio, pues no estaba bien, sino en otros gastos. Solo a la iniciativa de los que lo llevaban se debió que aquel dinero enviado para el sacrificio de Hércules se emplease en la construcción de trirremes. Apolonio, hijo de Menesteo, enviado a Egipto para la entronización de Ptolomeo Filometor, hizo saber a Antíoco que aquel rey no aprobaba su política y sus planes, y por esto se dispuso a tomar medidas para su propia seguridad. Con este fin marchó a Jope y después se detuvo en Jerusalén. Recibido espléndidamente por Jasón, toda la ciudad le acompañó y recibió con antorchas y aclamaciones. Desde allí marchó con sus tropas a Fenicia. Menelao, sumo sacerdote. 3 años después Jasón envió a Menelao, hermano del referido Simón, a fin de llevar dinero al rey y gestionar algunos asuntos urgentes y necesarios. Pero ganó la voluntad del rey y se hizo pasar por hombre de gran influencia y consiguió el sumo pontificado, ofreciendo 300 talentos más que Jasón, y así tomando las órdenes reales, vino no trayendo nada digno del pontificado, sino un ánimo de tirano e iras de fiera cruel, y Jasón, que había suplantado a su hermano, suplantado a su vez por otro, fue forzado a huir al país de los Anmonitas. Pero Menelao, cuando hubo tomado posesión del cargo, no se preocupó de pagar el dinero prometido, a pesar de las intimaciones de Sóstrates, jefe de la Acrópolis, a quien tocaba cobrar los tributos. Ambos fueron citados delante del rey. Menelao dejó en su lugar en el pontificado a su hermano Lisímaco, y por su parte Sóstrates fue nombrado gobernador de Chipre. Asesinato de Onías. Estando así las cosas, estalló la sublevación de los tarsenses y malotas por haber sido entregados en don a Antioquida, concubina del rey. Inmediatamente partió el rey para reprimir la insurrección, dejando en su lugar a Andrónico, uno de los dignatarios más grandes de su corte. Juzgando Menelao que las circunstancias eran propicias para medrar, robando algunos objetos de oro del templo, los dio a Andrónico, otros los vendió en Tiro y en las ciudades vecinas. Estaba Onías retirado en Dafnes, cerca de Antioquía, lugar de asilo, y sabiendo estas
cosas, reprendió a Menelao. Menelao, irritado, pidió a Andrónico que hiciese matar a Onías. Viniendo Andrónico a donde estaba Onías, dándole la derecha con juramento, aunque Onías no se fiaba, le persuadió con dolo a salir del asilo, hecho lo cual inmediatamente lo mató, olvidándose por completo de la justicia. Esto causó indignación y mal efecto no solo entre los judíos, sino también en otras naciones por la muerte inicua y arbitraria de Onías. Vuelto el rey de las regiones de Cilicia, se presentó a él una comisión de judíos y de griegos que aborrecían la maldad, para protestar por la muerte de Onías. Antíoco se entristeció profundamente y se movió a compasión, y lloró por la prudencia y mucha modestia del difunto. Encendido en indignación, quitó inmediatamente la púrpura a Andrónico e hizo que le rasgasen las vestiduras y que lo llevasen por toda la ciudad hasta el lugar donde había cometido el crimen contra Onías. Allí mismo ordenó dar muerte al asesino. Diole así Dios la pena merecida. Muerte de Silimaco. Mientras tanto en Jerusalén Silimaco cometía muchos robos, con asentimiento de Menelao. Sabido esto, el pueblo se sublevó contra Silimaco, pero ya muchos objetos habían sido exportados. Viendo Silimaco las turbas, sublevadas y ebrias de furor, armó 3.000 hombres y comenzó a hostilizar cruelmente al pueblo, acaudillando a aquellas tropas un cierto tirano, avanzado en edad y en necedad. Viendo el pueblo el ataque de los de Lisimaco, reaccionó con piedras, palos y hasta recogían del suelo tierra para arrojarla contra los que rodeaban a Lisimaco. Consiguieron herir a unos, derribar a otros, ahuyentar a los demás, y el mismo sacrilego fue muerto junto al gazofilacio. Proceso contra Menelao. De todo esto se hizo un proceso contra Menelao. Habiendo llegado el rey a Tiro, tres varones enviados por el consejo de ancianos le dieron cuenta de aquellas crueldades. Viéndose perdido, Menelao prometió mucho dinero a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, para que le ganase el favor del rey, y así llevando Ptolomeo al rey a un peristilo como para tomar el fresco, le hizo cambiar de parecer. En consecuencia, el rey absolvió a Menelao, causante de toda maldad, y condenó a aquellos infelices que hubiesen sido absueltos aun en el caso de presentarse su causa ante los escitas. Inmediatamente se ejecutó la pena criminal cuyo delito fue defender la causa de la ciudad, el pueblo y los vasos sagrados. Los mismos de Tiro, indignados por un crimen semejante, les dieron honorífica sepultura. Quedó Menelao en el poder sostenido por la avaricia de los poderosos gobernantes, cada vez más criminal, convertido en tirano de los de su nación. Antíoco a Egipto. Por ese mismo tiempo Antíoco preparaba una segunda expedición a Egipto,
Por entonces y por espacio de 40 días, se vieron en toda la ciudad carreras de jinetes en el aire con túnicas de oro, armados de lanzas y formados en escuadrones, escuadrones de caballería en orden de batalla, choques y asaltos de unos contra otros, moverse escudos, muchas lanzas, espadas desenvainadas, flechas lanzadas, brillar de armaduras y corazas de toda especie. Todos pedían que tales presagios y apariciones fueran de buen augurio. Jasón ocupa Jerusalén. Se difundió el falso rumor de la muerte de Antíoco y Jasón, reuniendo no menos de 1000 hombres, asaltó de improviso la ciudad. Esta se defendió guarneciendo los muros, pero tomados estos, la ciudad cayó en manos de Jasón, refugiándose Menelao en la Acrópolis. Entonces Jasón hizo una matanza sin compasión y en sus propios conciudadanos, olvidándose de que las victorias contra los de su propia nación son la mayor derrota, parecía que él no triunfaba de sus conciudadanos, sino de sus enemigos, pero no pudo sostener en el poder y pero no pudo sostenerse en el poder y manchado con la traición, tuvo que huir de nuevo a la tierra de Anmón. Su fin fue desgraciado. Aretas, rey de los árabes, lo mandó encarcelar y huyendo de ciudad en ciudad, perseguido y aborrecido por todos, como transgresor de las leyes, execrado como verdugo de la patria, fue confinado en Egipto, y el que a muchos había obligado a salir de la patria pereció en tierra extranjera, entre los lacedemonios, en quienes pensaba encontrar protección en gracia de los lazos de familia, y el que a muchos había dejado en su tierra sin sepultura, no halló quien lo honrase, no halló quien lo llorase, ni pudo ser enterrado en el sepulcro de sus padres. Persecución de Antíoco. Estos sucesos llegaron a noticia del rey, el cual temió que toda la Judea se le iba a separar y sublevar. Por esto, subiendo de Egipto, hecho una fiera, tomó la ciudad por las armas, mandó a sus soldados que matasen sin compasión a cuantos encontrasen y matar a sí mismo a cuantos se refugiasen en las terrazas de las casas. En consecuencia, hubo una horrible matanza de jóvenes y viejos. Fueron exterminados hombres, mujeres y niños, y fueron pasados por la espada doncellas y niños de pecho. En aquellos días perecieron 80.000, 40.000 cayeron asesinados, y pocos menos de los degollados fueron los vendidos como esclavos. No fue esto solo, tuvo el rey la osadía de entrar en el templo más santo de la tierra, guiado por Menelao, traidor a su patria y a sus leyes. Con sus manos impuras y criminales, cogió los vasos sagrados y los dones y ofrendas puestas allí por otros reyes, para gloria y honor del templo. Todo lo profanó con sus impuras manos. No se daba cuenta Antíoco, lleno de orgullo, que a causa de los pecados de los moradores de la ciudad y por breve tiempo, el Señor se había airado, y que por esta misma razón había sido profanado el templo. Pues si no hubiese estado la ciudad envuelta en pecado, Antíoco habría sido bien flageado y reprimido en su audacia, como lo fue Heliodoro.
enviado por Seleuco a robar el tesoro, pero no había escogido Dios el pueblo para el templo, sino el templo para la nación. Por esto también el templo ha participado de las desgracias de la nación, así como después estuvo asociado a sus beneficios, y aunque ha sido abandonado a la ira del Omnipotente, ha sido exaltado de nuevo, gloriosamente en la reconciliación del gran Dios. Antíoco, llevando consigo 1800 talentos que había robado del templo, partió rápidamente para Antioquía, pensando en su orgullo y soñando en su vanagloria, que podría navegar por tierra y andar a pie por el mar. Al marchar, dejó ministros suyos para hacer mal al pueblo. En Jerusalén, a Filipo, de origen frigio y de modales más bárbaros que el que lo había puesto. En Garicín, a Andrónico, y a estos hay que añadir a Menelao, más pernicioso para sus conciudadanos y peor que los otros. No contento con esto, Antíoco envió al misarca Apolonio con un ejército de 22.000 soldados, con orden de degollar a todos los de edad adulta y de vender las mujeres y los niños. Llegado a Jerusalén simulando la paz, esperó hasta el sábado. Entonces, viendo a los judíos en fiesta, llamó a los ancianos e hizo ante los judíos una exhibición militar, matando a cuantos habían ido a presenciar el espectáculo. Recorriendo las calles, los soldados mataron una gran muchedumbre, pero Judas Macabeo, con otros 9, se retiró al desierto. Allí compartió la vida de las fieras con los que estaban con él, alimentándose de hierbas para no mancharse con la contaminación general. Persecución religiosa. No mucho después envió el rey a un senador ateniense con el fin de obligar a los judíos a dejar las leyes paternas y a no gobernarse según las leyes de Dios. Mandábale además profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico, y el de Garicín a Júpiter hospitalario, conforme eran los habitantes del lugar. Pesado era para todos e insoportable el incremento del mal, ya que el templo se vio lleno de lujuria y de orgías de los gentiles que allí banqueteaban con las meretrices y tenían comercio con las mujeres en los pórticos, llenándolo todo de prácticas y cosas inmundas. El mismo altar estaba lleno de cosas impuras prohibidas por la ley. No se podía celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni ser llamado a declararse judío. Por el contrario, eran violentamente obligados a celebrar cada mes con sacrificios la fiesta del rey, y cuando llegaban las fiestas de Baco, eran forzados a ceñir sus frentes con hiedra y así tomar parte en las procesiones. Por sugestión de los de Ptolemaida, salió un decreto dirigido a las ciudades helenísticas vecinas, instigándoles a que también empleasen los mismos procedimientos con los judíos, obligándolos a tomar parte en los banquetes sagrados, de forma que los que no quisiesen pasarse a los usos helenísticos fuesen degollados. Entonces pudo apreciarse toda la extensión de los males que se venían encima.
2 mujeres fueron denunciadas por haber circuncidado a sus hijos. Les ataron los hijos a los pechos y así las pasearon por la ciudad. Finalmente las arrojaron por la muralla. Otros que se habían ocultado en una caverna para celebrar el sábado fueron denunciados a Filipo y abrasados, pues no quisieron defenderse por la santidad del sábado. El sentido providencial de la persecución. Pido a los que llegaren a leer este libro que no se escandalicen por estas adversidades, sino que tengan por cierto que no para nuestra ruina, sino para corrección de nuestro pueblo, ha sucedido esto. En realidad es señal de gran benevolencia no dejar impunes a los pecadores, sino aplicarles prontamente el castigo, en tanto que el Señor tiene paciencia con las otras gentes para darles el castigo cuando han llegado a la plenitud de maldad. Quiere conducirse con nosotros de una manera muy diversa. No espera castigarnos cuando hayamos llegado al colmo de nuestros pecados, no hace así con nosotros. Nunca aparta su misericordia de nosotros, no abandona a su pueblo incluso cuando le castiga con la adversidad. Sirva lo referido para hacer resaltar estas verdades. Y dicho esto, volvamos al hilo de la narración. Martirio de Eleazar. Eleazar, uno de los escribas principales, de edad provecta y aspecto venerable, era forzado a abrir la boca y comer carne de cerdo, pero él prefirió una muerte gloriosa a una vida de ignominia, e iba de su propia voluntad al suplicio del tímpano, escupiendo la carne como deben hacer con valentía los que con valor intentan abstenerse de aquellas cosas que no les es lícito gustar por amor a la vida. Los que estaban al frente del impío banquete, llevados de la antigua amistad que con él tenían, le tomaron aparte y le instaban a que se hiciera llevar manjares permitidos, preparados por él mismo, a fin de simular de haber comido de los manjares de los sacrificios, según el edicto del rey. Haciendo así se libraría de la muerte. Le hacían este favor por amistad antigua que tenían con él, pero él, elevándose a más altas resoluciones dignas de su edad y de su venerable ancianidad, de sus cabellos ya blancos y de su vida irreprensible desde la infancia, y sobre todo de las santas leyes establecidas por Dios, respondió que prefería que lo llevasen a la muerte, porque decía él, no es digno de nuestra edad simular y fingir, ya que los jóvenes podrían decir que Eleazar, a sus 90 años, se había pasado a las costumbres extranjeras y serían inducidos a error a causa de su ficción y por el amor de una breve y precaria existencia, y me acarrearía vergüenza y oprobio en mi vejez, pues aunque pudiese al presente escapar de las manos de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos de Dios omnipotente. Por tanto, renunciaré valientemente a mi vida y me mostraré digno de mi ancianidad,
dejando a los jóvenes un ejemplo generoso para morir valientemente por las sagradas y santas leyes. Diciendo esto, rápidamente se entregó al suplicio del tímpano. Los que le conducían, al oír esto, trocaron su benevolencia anterior en aversión y odio, pues creían que hablaba con insensatez y obstinación. A punto de morir por los golpes de la flagelación, les decía gimiendo: el Dios de la ciencia y de la santidad ve bien que, pudiéndome librar de la muerte, estoy sufriendo en mi cuerpo los tormentos atroces de la flagelación, pero en el alma sufro gustoso todo esto por su santo temor. Y así pasó de esta vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayor parte de la nación un ejemplo de nobleza y un monumento de virtud y fortaleza con su muerte. Martirio de los 7 hermanos. 7 hermanos fueron apresados junto con la madre y obligados a comer carnes de cerdo prohibidas, y por negarse a comerlas fueron azotados con flagelos y nervios de buey. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo así: ¿qué buscas o qué quieres de nosotros? Todos estamos dispuestos a morir antes que quebrantar las leyes patrias. Enfurecido el rey, mandó poner fuego debajo de las sartenes y ollas, y cuando estuvieron encendidas, mandó cortar la lengua del que así había hablado en nombre de todos, desollarle la cabeza y cortarle las extremidades. Mientras sus hermanos y su madre lo presenciaban, mutilado pues completamente, mandó arrojarlo al fuego y freírlo cuando todavía vivía. El vapor de la caldera se extendía hasta lejos, y la madre y los hermanos se exhortaban mutuamente a morir generosamente, diciendo: Dios lo ve todo y tendrá piedad de nosotros, como dijo Moisés en el cántico de la protesta: de sus siervos tendrá piedad. Muerto de esta forma el primero, acercaron el segundo para torturarlo. Le arrancaron igualmente los cabellos y el cuero cabelludo y le preguntaron: ¿quieres comer para no ser atormentado en tu cuerpo, miembro por miembro? Él, contestando en lengua patria, respondió: no. Por esto se le dio el mismo tormento que al primero. A punto de expirar dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos dará después una vida eterna a los que morimos por sus leyes. Fue después el tercero expuesto a las torturas. Le mandaron sacar la lengua, la sacó rápidamente y extendió las manos con valor, diciendo con gallardía: del cielo he recibido estos miembros y ahora los desprecio por amor de sus leyes, porque sé que un día el mismo cielo me los devolverá. El rey y cuantos estaban con él se maravillaron del ánimo y valor del joven, que así despreciaba los tormentos. Muerto éste, tomaron al cuarto y le sometieron a los mismos tormentos. Ya a punto de morir habló así: es preferible sucumbir a manos de los hombres, teniendo en Dios la esperanza de ser resucitados de nuevo por él, pero para ti no habrá resurrección para la vida. Trajeron al quinto y lo empezaron a torturar. Él entonces, mirando al rey, dijo: tú, aunque eres mortal, tienes autoridad entre los hombres y haces lo que quieres.
Pero no pienses que nuestra nación ha sido abandonada de Dios. Espera un poco y sentirás su gran poder sobre ti y cómo te castigará a ti y a toda tu descendencia. Después trajeron al sexto, el cual estando para morir exclamó: No te hagas ilusiones, nosotros padecemos esto por nuestras culpas. Estas cosas espantosas nos suceden a nosotros por haber pecado contra nuestro Dios. Pero no pienses que tú vas a quedar sin castigo, pues te has atrevido a desafiar a Dios. Pero sobre todo fue admirable la madre y digna de gloriosa memoria, la cual, viendo muertos a sus 7 hijos en el espacio de un día, lo llevaba todo con ánimo grande por la esperanza que tenía en el Señor, rebosando sentimientos generosos, exhortaba a cada uno en la lengua materna y robusteciendo con ánimo varonil la fragilidad femenina, les decía: No sé yo cómo habéis aparecido en mi seno, puesto que no he sido yo la que os ha dado el espíritu y la vida, ni he unido yo graciosamente los miembros que componen el cuerpo de cada uno de vosotros. Dios, creador del mundo, que formó el género humano y ha creado cuanto existe, Él os dará de nuevo el espíritu y la vida por su misericordia, ya que por sus santas leyes la despreciáis. Antíoco sospechaba que le despreciaba y pensó que también le recriminaba, pero con todo, al más joven que quedaba todavía, no solamente le soltaba con palabras, sino que le prometía con juramento enriquecerle de una vez y hacerle el más feliz, y una vez que hubiese jurado a su religión y dejado las leyes patrias, tenerle como amigo, proveerle de todo lo necesario y darle cargo de gobierno. No le atendía el niño, por lo cual, llamando el rey a la madre, le indicó que aconsejase a su hijo para que pudiese salvar la vida. Como el rey se lo ordenase con insistencia, al fin ella accedió a convencer a su hijo. Inclinándose pues a él y burlándose del cruel tirano, dijo así en lengua patria: Hijo mío, ten compasión de mí, que durante 9 meses te llevé en mi seno, y te he amamantado durante 3 años, y te he alimentado y te he dado, y te he hecho llegar a esta edad, proveyéndote de sustento, y he modelado tus costumbres. Te pido, hijo mío, que mirando al cielo y a la tierra y a cuanto hay en ella, conozcas que de la nada hizo todo esto Dios, y así fue hecho el género humano. No temas a este verdugo, sino que, haciéndote digno de tus hermanos, recibe la muerte para que tengas parte en la misericordia con tus hermanos. Todavía estaba hablando la madre cuando el hijo exclamó: ¿Qué esperas? No obedezco las órdenes del rey. Yo sigo y obedezco los preceptos de la ley, dada a nuestros padres por Moisés. Tú, inventor de tormentos contra los hebreos, no podrás huir de la mano de Dios. Nosotros, es cierto, padecemos por nuestros pecados. Sí, el Señor Dios vivo se ha indignado contra nosotros por breve tiempo para castigarnos y corregirnos. Él se reconciliará con sus siervos de nuevo, pero tú, el más criminal de todos los hombres, no te engrías sin motivo, confiando neciamente en esperanzas vanas, en tanto le atreves a levantar tu mano contra sus siervos. No has escapado todavía al justo juicio de Dios omnipotente,
que lo ve todo. Mis hermanos están ya en posesión de una promesa de vida eterna por haber sufrido un breve tormento. En cambio, tú sufrirás las penas debidas a tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las patrias leyes, pidiendo a Dios que pronto muestre su misericordia con su pueblo y a ti con tormentos y castigos te obligue a confesar que solo Él es Dios, que termine en mí y en mis hermanos la ira del Creador que justamente ha venido sobre nuestro pueblo. Encendido en ira el rey, se enfureció contra éste más que contra los demás, herido por las sarcásticas recriminaciones. Así murió también éste sin mancha, plenamente confiado en Dios. Después de todos los hijos, murió también la madre, y, baste lo dicho, sobre sacrificios y martirios extraordinarios. Victoria del judaísmo. Primeros triunfos de Judas Macabeo. Entre tanto, Judas Macabeo y los que estaban con él entraban a ocultas en los poblados, llamaban a los de su familia y reuniendo a cuantos habían permanecido fieles al judaísmo, juntaron hasta 6.000 hombres y clamaban al Señor que mirase al pueblo conculcado por todos y se compadeciese del templo contaminado por hombres impios, que tuviese también piedad de la ciudad devastada a punto de ser raída hasta el suelo, que oyese el clamor de la sangre que pedía venganza en su presencia, y que en fin se acordase también de la muerte inicua de niños inocentes y de las blasfemias contra su nombre, mostrando su indignación. Reuniendo el Macabeo sus tropas y poniéndose al frente de ellas, pronto se hizo irresistible a los gentiles, pues el Señor había cambiado su ira en misericordia. Caía de improviso sobre ciudades y aldeas y les daba las llamas. Ocupando las mejores posiciones venció a no pocos enemigos y los puso en fuga. Prefería la noche para estas correrías y por todas partes se extendía la fama de su valor. Nicanor enviado contra Judas. Viendo Filipo que tal hombre poco a poco iba creciendo y conseguía ventajas cada vez mayores y más frecuentes, escribió a Ptolomeo, general de Celesiria y Fenicia, para que viniese a poner a salvo los intereses del rey. Este prontamente designó a Nicanor, hijo de Patroclo, de los primeros amigos del rey, poniendo a sus órdenes más de 20.000 soldados de diversas naciones y dándole la orden de exterminar todo el linaje de los judíos. Puso a su lado a Gorgias, caudillo militar que tenía experiencia en los asuntos de la guerra. Nicanor se proponía obtener 2.000 talentos con la venta de esclavos judíos para pagar el tributo debido por el rey a los romanos. Así pues pasó aviso a las ciudades del litoral para que viniesen a comprar esclavos judíos, prometiendo dar 90 esclavos por un talento, no cayendo en la cuenta que venía sobre él la justicia de Dios omnipotente. Sabida por Judas la marcha de Nicanor, comunicó a los suyos la venida de aquel ejército. Algunos, acobardándose y no teniendo fe en la justicia de Dios,
se daban a la fuga, otros en cambio, vendiendo cuanto les quedaba, rogaban a Dios los librase del impío Nicanor, que los había vendido antes de llegar, y si no por ellos, al menos los librase por la alianza hecha con sus padres y por el venerable y augusto nombre con que ellos lo honraban. El macabeo, reuniendo y reorganizando sus tropas en número de 6.000, los exhortaba a no temer a los enemigos, ni hacer cuenta de la muchedumbre de gentiles que contra toda justicia venía contra ellos, sino a combatir valientemente teniendo presente la profanación impía llevada a cabo en el lugar santo, la injuriosa opresión de la ciudad y la abolición de las instituciones antiguas, pues que ellos confían en su audacia y en sus armas. Les dijo: nosotros confiamos en Dios omnipotente, que puede con un gesto exterminar a todos los que nos invaden y aun al mundo entero. Les recordó a continuación los auxilios recibidos por sus padres, el de los días de Sennacherib, cuando perecieron 185.000 hombres, y el que tuvo lugar en Babilonia, en la batalla contra los Galatas, en la cual entrando en la lucha 8.000 judíos y 4.000 macedonios, a pesar de vacilar los macedonios, los 8.000 judíos aniquilaron a 120.000 enemigos con la ayuda que les vino del cielo, obteniendo muchas ventajas. Robustecidos por esta confianza y prontos a morir por la patria y sus leyes, dividió el ejército en 4 alas. Al frente de cada una puso a sus hermanos Simón, José y Jonatas, cada uno con 1.500 hombres. Mandó a Eleazar leer el libro sagrado y dando como contraseña auxilio de Dios. Al frente del primer escuadrón cayó sobre Nicanor, y con la ayuda del Todopoderoso degollaron a más de 9.000 de los enemigos. Destrozaron la mayor parte del ejército de Nicanor, y heridos o con los miembros mutilados, se salvaron con la fuga los demás del ejército. Se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarles a ellos. Los persiguieron largo trecho, pero a causa de la hora tardía se vieron obligados a volverse. En realidad era la vigilia del sábado, y por esta causa no prosiguieron la persecución. Recogidas las armas y los despojos de los enemigos, celebraron el sábado, no cesando de alabar y bendecir a Dios, que los había salvado en aquel día y les había hecho gustar las primicias de su misericordia. Pasado el sábado distribuyeron los despojos entre los damnificados, las viudas y los huérfanos, y lo demás se lo repartieron entre ellos y los suyos. Concluidas estas hazañas, hacían oración en común a Dios misericordioso, suplicándole que se reconciliase plenamente con sus siervos. Judas vence a Timoteo y Baquides. Después, en combates y encuentros que Timoteo y Baquides mataron más de 20.000 y cayeron en su poder altas y sólidas fortalezas,
repartieron los despojos abundantes, dando porción igual a los débiles, a los huérfanos, a las viudas y a los ancianos. Las armas tomadas al enemigo se guardaron cuidadosamente en lugares seguros. Lo demás del botín lo llevaron a Jerusalén. Al filarca que llevaba Timoteo le dieron muerte, pues era hombre en extremo criminal. Había hecho mucho mal a los judíos. Después, mientras celebraban el triunfo por la victoria en Jerusalén, quemaron vivos a los que con Calisthenes habían quemado las puertas del templo, los cuales se habían escondido en una casita. Así le dieron el pago merecido por su impiedad. Fuga y confesión de Nicanor, y el 3 veces criminal Nicanor, que había traído miles de negociantes para comprar los judíos, con el auxilio de Dios, quedó humillado por aquellos mismos que había despreciado. Despojándose de su vestidura preciosa, huyendo a través de los campos como esclavo fugitivo, llegó a Antioquía, profundamente avergonzado y entristecido por la pérdida de su ejército, y el que se había propuesto pagar el tributo debido a los romanos con la venta de los que estaban en Jerusalén, afirmaba ahora que los judíos eran invencibles e invulnerables, pues tenían a Dios que luchaba por ellos, por seguir y obedecer estos las leyes impuestas por aquel. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo con la segunda parte del segundo libro de los Macabeos. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos con más personas. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.